¿Cuál es la confesión más aterradora que alguien te ha dicho estando borracho? Tengo dos. Tuve un compañero de casa en la universidad, quien varios años antes, accidentalmente disparó y mató a un amigo suyo en un accidente de casa. Fue a juicio y fue absuelto de todos los cargos. Años después, no me dijo, pero le dijo a una mujer con la que tenía intimidad, que no fue un accidente. Hace años, cuando trabajaba en el Hilton de Las Vegas, en la cocina principal. Tenía un jefe muy nervioso llamado Hussein. Él era de Turquía. En broma nos referimos a él como loco, debido a su personalidad. Una vez, después de que terminó nuestro turno, tomó una caja de cerveza del refrigerador y nos invitó a algunos de nosotros a ayudarnos. Probablemente tenía 4 o 5 él mismo. Luego procedió a decirnos que cuando vivía en Turquía, había pateado el trasero de algunos tipos y había venido a los Estados Unidos para escapar. Mis compañeros de trabajo y yo realmente no lo pensamos demasiado. Aproximadamente un mes después, descubrimos que mientras estaba de vacaciones en México, Hussein había estado caminando de regreso a su habitación de hotel después de beber en un bar. Se había agachado en un callejón para mear y fue atrapado por un policía. Fue acusado y condenado por orinar en público. Al menos en ese momento Estados Unidos no tuvo reciprocidad con Turquía, pero México sí. Bueno, resulta que lo que Hussein había descrito como patear el trasero de alguien, resultó ser un asesinato. Lo llevaron de regreso a Turquía, donde asumimos que pasó el resto de su vida en una prisión turca. La película de Midnight Express retrata cómo es la vida allí. Trabajé en un hospital y entró un alcohólico que conocía de mi ciudad. Por supuesto que estaba muy borracho, así que consiguió una cama. En este momento no tenía hogar. Justo cuando comenzaba a calmarse, gritó. Le corté la jodida garganta. Entonces me acerqué a él y le pedí que se calmara, y él comenzó a decirme que lo hizo mientras estaba en el ejército y que nunca podría perdonarse por ello. Lloró hasta quedarse dormido y murió en el parque local unos meses después. Fui yo quien confesó. Cuando tenía 18 años fui agredido sexualmente en un puente en medio de la noche cuando estaba solo. Mi madre trabaja en la audición, y siempre me había dicho que mordiera a alguien si me metía en problemas. Así que lo hice. Mordí su cuello hasta que mis dientes se encontraron nuevamente. Se cayó y corrí todo el camino a casa. Unas semanas más tarde leí en las noticias que un asaltante en serie había ido al hospital con heridas en el cuello y luego murió. Lo habían dibujado a él atacando a alguien y actuando en defensa propia. Nunca se lo dije a nadie hasta que me emborraché realmente con mi novio el año pasado y lo conté. No podía creer que hubiera guardado ese secreto. Un amigo me dijo que me había violado una vez cuando me desmayé borracho. Soy un hombre heterosexual y había sido amigo de este tipo durante 15 años y había estado muy borracho con él. Desde entonces he descubierto muchas cosas desordenadas sobre él. Un amigo mío murió de una sobredosis de drogas. Después del funeral, un amigo común y yo nos estábamos emborrachando cuando rompió a llorar. Me preguntó si recordaba el momento en que él y nuestro amigo muerto me contaron sobre un accidente que presenciaron donde vieron morir a un camionero. Le dije que sí. Luego me dijo la mierda más jodida. Dijo que nuestro amigo corrió hacia el moribundo y le robó su anillo de bodas, y que el hombre no podía hacer nada más que mirar hacia arriba, aterrorizado, a nuestro amigo mientras lo robaban. Sabía que eran malos con las drogas, pero nunca pensé que podrían hacer algo así. Crecí con ellos, eran como mis hermanos. Realmente ya no confío en nadie por completo. No hay drogas ni alcohol involucrados, pero tengo una historia similar. Hace unos años, mi madre fue testigo de un accidente. Una mujer estaba enviando mensajes de texto, pasó una luz roja y desuesó un camión con un anciano conduciendo. Mi mamá saltó de su auto y se aferró a él, mientras esperaba una ambulancia. La chica que lo golpeó, de unos 20 años, se estaba volviendo loca y llamó a su madre. La madre apareció primero, y le decía a mi madre: solo dile a los policías que pasó la luz roja, nadie lo sabrá. Y él murió. Mi mamá escuchó sus últimas palabras, sonidos, realmente, que repitió durante semanas. Mi mamá lloró por días. Ella conoció a la familia, y fue el aniversario del hombre y su esposa, o algo así.
Obviamente les dijimos a los policías la verdad, pero no sabemos nada del seguimiento. Su obituario está enmarcado en nuestra pared. Odio pensar que lo último que escuchó fue solo, dile a la policía que fue su culpa. El novio de mi hermana en ese momento me dijo que pensaba que podría haberse enamorado de la hermana equivocada. No se compara con la mayoría de estos, pero mi hermana es mi mejor amiga, y estaba tan asustada que podría arruinar eso. Editar. Como mucha gente ha preguntado, no, nunca se lo conté a mi hermana. Otra edición. Se separaron poco después de esto, porque no era confiable de otras maneras. Robó algo de dinero, ella lo pateó en la acera. Un amigo me dijo que su amigo le confesó borracho que había matado a su padrastro y lo hizo parecer un suicidio. Su padrastro había sido abusivo con él y su madre durante años, y finalmente se rompió cuando hizo que pareciera que su padrastro se había ahorcado en su garaje. No sé quién era el amigo, nunca me dieron un nombre ni mucho más de la historia. En una reunión familiar, mi abuela se puso borracha y comenzó a contar historias de su infancia. Si bien hace esto cada vez, no importa borracho o sobrio, supongo que es solo una cosa normal de la abuela, esta vez tomó un giro oscuro. Ella nos contó una historia que es la razón por la que odia ir al dentista y particularmente odia la parte de perforación. Ella nos contó una historia sobre cuando tenía 6 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi familia vivió en Hamburgo, Alemania, justo al lado del puerto. Durante una semana en particular en 1943, la ciudad fue bombardeada continuamente y más de 35,000 personas murieron y más de 100,000 personas resultaron heridas. Las casas que fueron golpeadas, en su mayoría se incendiaron creando un gran incendio, con tal fuerza que absorbí no solo oxígeno, creando fuertes vientos, sino también personas. El fuego creó tal calor que las personas que salían corriendo de sus casas en llamas quedaron atrapadas en el asfalto fundido en las calles y murieron quemadas. Como todo sucedía a su alrededor, ese olor particular estuvo presente durante más de una semana en su parte de la ciudad. Perforar el diente crea exactamente ese olor. Mi abuela tuvo que detener al dentista, ya que reconoció el olor de inmediato. Esta historia nos sacudió hasta el núcleo, ya que salió de la nada. Todavía envié escalofríos por mi columna vertebral. Mi historia no puede compararse con la suya en importancia, y no tiene nada que ver con la bebida. Pero mi madre siempre odiaba conducir sobre un puente en particular, uno que tenía una malla metálica como cama de carretera. El sonido que hacen los neumáticos es muy particular. Solíamos burlarse de ella por años. Un día tuvo suficiente y nos dijo por qué. Cuando era una ola en la Segunda Guerra Mundial, salió de fiesta con algunos marineros. Uno de ellos tenía un auto con estribos, y un marinero más quería venir, uno que a los otros no les gustaba. Le dijeron que montara en el estribo y esperara. Cuando cruzaron un puente con un lecho de carretera similar, golpearon el acelerador, y el marinero adicional se cayó y fue atropellado. Todavía llevaba la culpa 40 años después. Cuando tenía 14 años, mi madre nos llevó a mí, a mis hermanas y a un par de amigos a la playa. Mi hermana, 15, y yo conseguimos nuestra propia habitación con nuestros 2 amigos y terminamos conociendo a algunos chicos y emborrachándonos. La amiga de mi hermana, 15F, estaba realmente borracha y se enojó mucho y confesó que su padrastro la había estado abusando sexualmente de ella, violándola, durante años. Cosas realmente muy horribles. Tranquilizó a todos rápidamente. Nos reunimos a su alrededor, le dijimos que estábamos allí para ella, yada, pero cuando llegamos a casa del viaje a la playa unos días después, supe que tenía que decírselo a mi madre. Después de que le dije a mi madre que involucró a la policía estatal, hubo un juicio y el hombre terminó sentenciado a 8 años de prisión. Resultó que también lo estaba haciendo con la hermana menor. Después de una fiesta de trabajo, la esposa de un colega y yo terminamos siendo las 2 últimas personas en pie. Los 2 estábamos bastante borrachos cuando ella comenzó a contarme cómo fue violada por un sacerdote cuando era niña. La iglesia lo cubrió todo y el bastardo nunca enfrentó ningún cargo. Espero que sus padres le hayan creído.
Una amiga tuvo una experiencia similar y su madre y su padre no pudieron conciliar que este hombre al que habían conocido como piadoso y temeroso de Dios durante tantos años podría ser algo así. Follar es una mierda, hombre. Ay, 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 ay.